grabar la clase. Si la va a grabar, yo no voy a grabar nada. O yo no sé. Sí, yo creo que sí, ya la puso a grabar. ¿Sí? Yo creo que ya está grabando, ¿no? De Sí, yo creo veras, que sí. no creo. ¿Y a ella por qué le No, interesa eso? porque después pueden ver la clase si alguno se la pierde. Bueno, pues, yo estoy grabando. Ya no creo que esté grabando. ¿Tú grababas la Profe, clase? es que esa es como la dinámica que se maneja en esto de los cursos virtuales, porque igual como no todos los compañeros pueden acceder al instante, entonces es bueno que la clase quede grabada para que la puedan revisar después. Y es sencillo, tú buscas ahí como en tu pantalla, en los tres punticos, la opción de grabar clase. Y ya eso se queda guardado en el Drive y solamente es compartirnos el link. Ajá. Espérate, dejar de compartir. ¿Oíste, Andrés? Señor, Entonces, ¿tú estás de acuerdo con grabar la clase? sí, sí es bueno que la grabe. Bueno, ahí está. Ahí está grabando. Listo. Pues yo voy a empezar ya. Sí, ya hay 25. Sí, entre otras cosas, eh, bueno, buenos días a todos. Yo soy el profesor Carlos Parra, encargado de este curso. Voy a empezar. No tengo mucha experiencia pues con este tipo de clase, con esta plataforma, de manera que lo más seguro va a haber algunos detallitos en la clase, pero bueno, ya iremos aprendiendo, sobre todo yo. Por aquí hay un muchacho que tiene mucha experiencia en esto, que es Andrés, que es un estudiante de matemáticas, que es un estudiante, y él me va a ayudar más o menos en esta clase. Eh, pues sinceramente, como les decía, yo no tengo mucha experiencia en esto, por decir, mejor dicho, no tengo cero experiencia en esto de estas clases virtuales. Eh, Vamos a ver cómo nos va. Les quiero, les quiero advertir que, bueno, lo primero que les quiero decir es que yo voy a seguir las notas del profesor Diego Mejía, que es el coordinador de este curso, según entiendo. Él tiene unas notas de geometría. Voy a procurar seguir esas notas, que creo que son las notas que vamos a seguir todos. En algún momento, yo no sé si ustedes tienen acceso a estas notas, creo que ustedes se pueden meter como a la página de la escuela y buscar este curso y en algún momento van a encontrar las notas del profesor Diego Mejía, las notas de este curso. Entonces yo espero que ustedes les echen un vistazo. Yo voy a procurar seguir esas notas en la medida de lo posible. Cada profesor hace lo que él estime conveniente y según su ritmo, pero bueno, todos creo yo que vamos a seguir esas notas de Diego Mejía. Eh, lo primero que les iba a decir, según entiendo, es que les tengo que decir es que apaguen sus micrófonos, creo. Y bueno, vamos a empezar. Eh, Les recomiendo que lean antes de venir a esta clase. Espero que hayan leído ya el material, que tengan preguntas, porque si no leen, pues obviamente que no pueden plantear preguntas interesantes en la clase. Entonces todo depende también de las preguntas y de las inquietudes que ustedes tengan. Eh, ¿Qué más les diré? A mí me rinde por lo general en las clases, me rinde mucho, cubro el material más o menos rápido. Si usted ve que voy muy rápido y que alguna cosa no quedó clara, pues simplemente me hace una observación y me hace una pregunta. Yo intento pues responder, pero me gusta como avanzar. Como no sé la mecánica de esto, no sé entonces esto muy bien cómo va a funcionar. Entonces, voy a empezar. Eh,
este momento no tengo claro cómo accesan ustedes las notas de Diego. Según entiendo, ustedes tienen acceso a la página, obviamente a la página de la escuela, a la página del curso, buscan en la página del curso y allá debe aparecer un vínculo para tener acceso a ese material. De todas maneras, yo Profe, averiguo. en la plataforma de Moodle están las notas. De todas maneras, ahorita estamos en el Moodle. Ahí están las notas de clase, están los talleres y está toda la información del curso. Ahorita les mandamos el enlace de Moodle al correo. Ah, perfecto. Entonces, más adelante le compartimos ese enlace. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el plano cartesiano. Voy a intentar escribir y que quede como legible. Entonces, voy a empezar por aquí con plano cartesiano. El plano cartesiano, pues me imagino que para muchos de ustedes, y no para todos, es ya una cosa conocida lo que es el plano cartesiano, que es como una formalización del plano, de un plano usual que uno conoce. Vamos a empezar con la recta numérica. Entonces voy a escribir por aquí recta numérica. Y una recta numérica la voy a dibujar de esta manera. Es simplemente una recta en la que se imagina uno que hay un punto distinguido, un punto que se va a llamar el origen y que yo voy a denotar por la letra O. En el momento en que yo coloque ese origen, pues obviamente la recta queda dividida como en dos semirrectas o dos rayos, uno que apunta, digamos, en esta figura apunta como hacia arriba y uno que apunta hacia abajo. Entonces, esos dos rayos o esas dos semirrectas aparecen en el momento en que yo fijo un punto de la recta, lo distingo y lo llamo O, y ese va a ser el origen de mi recta. El significado de estos dos rayos es que vamos a asociar coordenadas a cada punto de la recta. Digamos, si yo me paro aquí en este punto y ese punto lo llamo A, entonces a este punto se le va a asociar una coordenada, un número. Yo me puedo imaginar que a partir del origen, a partir de este O, yo estoy midiendo distancias. Las distancias las mido positivamente a la derecha y negativamente a la izquierda de este origen. Entonces, por ejemplo, este puntico A mayúscula que queda acá, si yo midiera la distancia de O hasta A, esa distancia me daría un numerito, ese numerito yo lo voy a llamar A minúscula y ese numerito va a ser la coordenada del punto A. Entonces, A minúscula va a ser la coordenada de A mayúscula. Esa coordenada va a ser positiva si me estoy moviendo, digamos, a la derecha del origen, o va a ser negativa si me estoy moviendo a la izquierda. Entonces ahí, por eso es que esta recta que se llama una recta numérica es también una recta dirigida, una recta que tiene una dirección. Yo me puedo imaginar que me estoy moviendo de izquierda a derecha. Entonces a la derecha del origen todos los puntos van a tener coordenadas positivas por acá y a la izquierda del origen van a tener coordenadas negativas. Entonces los puntos A, B, a propósito, los puntos los vamos a denotar con letras mayúsculas, A, B, C, etcétera. Cada uno de estos punticos en realidad debería tener una coordenada. Entonces, por ejemplo, el punto C, para ser bien estricto, se debería escribir como C, un paréntesis, y dentro del paréntesis debería aparecer la coordenada del punto C. Algo similar debería pasar con B y con A. Esa coordenada C minúscula que está aquí, como ya les había dicho, va a ser un número que va a ser positivo si el punto está a la derecha de O, o va a ser negativo si está a la izquierda. Voy a definir la distancia entre dos puntos. Digamos, si yo tengo por aquí el punto A y aquí está el punto B. Entonces, la distancia, que la voy a escribir así, distancia entre A y B, o simplemente D entre A y B. Esta distancia entre los dos puntos va a ser, por definición, va a ser el valor absoluto de la coordenada de A menos la coordenada de B. Sí, entonces, digamos, si este punto A mayúscula tiene coordenada 5 y este punto tiene coordenada menos 1, entonces la distancia entre esos dos puntos sería 5 menos menos 1, o sea, 6.
Entonces, la distancia entre los puntos es simplemente el valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas. Noten, para empezar, por propiedades de valor absoluto, ya ustedes aprendieron en el bachillerato, supongo yo, que el valor absoluto de un número es lo mismo que el valor absoluto de su negativo, o sea que aquí en realidad esto es lo mismo que el valor absoluto de B menos A. El valor absoluto de A menos B es lo mismo que el valor absoluto de B menos A. Muy bien. Entonces vamos a definir aquí, la primera definición que vamos a hacer aquí es que la distancia, estos son propiedades. Estos son dos propiedades fundamentales. Voy a escribirlas por acá. Discúlpenme, pues que mi letra queda como un poco extraña aquí, pero no estoy muy acostumbrado a escribir con esto. Propiedades. La primera propiedad es la distancia entre A y B, donde A y B son dos puntos situados en esa recta numérica, es simplemente el valor absoluto de A menos B. Esta es la primera propiedad, digamos que esta sería la propiedad 1. Vamos para una segunda propiedad. Esa segunda propiedad es, obviamente, la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. La distancia entre los puntos no depende como del orden en que uno lea los puntos. Otra propiedad importante es que la distancia entre A y B, la distancia entre A y B es 0, si y solo si. La distancia entre A y B es 0, si y solo si. ¿Cuándo será que la distancia entre los puntos es 0? Cuando los dos puntos son iguales. O sea, cuando A es igual a B. Muy bien. Vamos a definir ahora Vamos a definir ahora lo que es un segmento. Definición. Imaginémonos que voy a intentar pintar aquí un segmento. Por aquí tengo el punto A que tiene coordenadas A minúscula y por aquí tengo el punto B que tiene coordenada B minúscula. Entonces, vamos a definir, voy a colocar por aquí una X para que quede claro que es la distancia entre este punto y este punto. Voy a definir la distancia entre A y B. Perdón, la distancia entre A y B ya la definí antes, yo que era lo que estaba intentando hacer aquí. Voy a definir más bien el segmento AB. Voy a definir el segmento AB. Mira la anotación, AB como con una rayita encima. El segmento AB vendría a ser todos los puntos que están entre A y B. Todos los puntos comprendidos entre A y B, ese sería el segmento. Entonces vamos a escribirlo así. El segmento entre A y B, por definición, va a ser el conjunto de puntos X mayúscula que tiene coordenadas X minúscula, tal que A es menor o igual que X, menor o igual que B. Entonces ese es el segmento entre A y B. Bueno, entonces aquí yo qué es lo que hago. Me vengo para acá. Página 2. Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Cuénteme. Pues yo ayer leyendo también el documento y eso, yo tengo una duda, o sea, porque aquí me hablan de unos segmentos mayores en mayúscula y unos segmentos menores en minúscula, ¿cómo es eso? ¿Cómo así segmentos mayores? Perdón, unos puntos, puntos X mayúscula y coordenadas. Es que, a ver, lo que pasa aquí es lo siguiente, yo tengo una recta, aquí estoy pintando un segmento de recta, pues digamos que esta es una recta dirigida, yo coloco un origen por acá en alguna parte y yo tengo un punto A mayúscula. El punto es A mayúscula, pero ese punto lo tengo que representar por medio de una coordenada y esa coordenada es la que va dentro del paréntesis y esa coordenada es la que es la A minúscula. Entonces una cosa es el punto y otra cosa es la coordenada que representa el punto, que viene a ser como una distancia. ¿Está claro? Ah, ok, sí señor, gracias. Entonces,
la distancia, yo voy a intentar graficar algo aquí. La distancia del origen a A, esa distancia sería la minúscula. Esa sería, entonces, el punto A se representa como paréntesis A minúscula, que es su coordenada. ¿Está claro? Bueno, espero que lo que me Sí, haya señor, preguntado gracias. le haya quedado clara la cosa. No sé qué era lo que yo iba a hacer aquí, ¿para dónde era que yo iba? Tenía el segmento, ya había definido, recordemos que ya habíamos definido el segmento AB, lo habíamos definido como el conjunto de puntos, lo habíamos definido como el conjunto de puntos X mayúscula con coordenada X, tal que A es menor o igual que X, menor o igual que B. O sea, yo aquí voy a pintar otra vez. Si yo tengo aquí si yo tengo aquí A y yo tengo por aquí AB, entonces este conjunto de puntos que voy a intentar como rayar acá, este conjunto de puntos que están entre A mayúscula y B mayúscula, ese es el segmento AB, eso es lo que denotamos aquí con AB barra, ¿cierto? Es el conjunto de puntos entre A y B. Muy bien. Se me olvidaba mencionar algo muy importante. Si yo tengo un segmento AB, yo me puedo parar por aquí y denotar su punto medio. El punto medio de este segmento va a ser un punto que va a tener una coordenada M con M igual a A más B medio, donde se supone que aquí B mayúscula tiene coordenada B y A mayúscula tiene coordenada A, que no la voy a escribir aquí pues para no recargar la notación. Pero la cuestión es, si yo tengo dos puntos A y B, entonces si yo quiero calcular el punto medio del segmento AB, el punto medio es un punto que tiene esta coordenada, A más B medio, o sea, cojo la coordenada de A, la sumo con la coordenada de B y la divido por 2. Ese sería el punto medio de un segmento. Bueno, si hay alguna pregunta, pues... Profe, dentro del taller. ¿Aló? Sí, dentro del Hola. taller que... Hola, profe. Sí. Dentro del taller que usted nos puso hay una pregunta que me gustaría que pudiera solucionar, que es ¿cómo saber que el punto medio sí está dada por esa notación? ¿Cómo Creo saber que el que punto medio está dado por esto? se lo leo explícitamente, yo lo busco. Sí, me imagino que el ejercicio es justificar esta formulita A más B medios, mejor dicho, me imagino yo. Exacto, exacto. No, eso lo vamos a hacer enseguida. Profe, es que así se calcula el punto medio, pero ¿cuál es la definición estrictamente? ¿Cuál es la definición de punto medio? Pues la definición de punto medio es, entonces en este caso voy a seguir por aquí. El punto medio es un punto que satisface lo siguiente, la distancia de M a A. Entonces, si M es el punto medio, si M es punto medio, entonces lo que eso significa es que la distancia de M a A, entonces la distancia de M a A es lo mismo que la distancia de M a B. Ese sería el punto medio, es un punto que satisface esa igualdad. O sea que sí, lo que pasa es que nosotros aquí, a ver, déjame ver que yo creo que nosotros aquí no hemos definido todavía, no hemos definido, sí hemos definido la distancia entre dos puntos, no sé si ya lo hice, recordar que la distancia entre X y Y es simplemente el valor absoluto de X menos Y, donde X es el punto que tiene coordenada X minúscula y Y tiene coordenadas Y minúscula. Entonces la distancia de X a Y es simplemente el valor absoluto de X menos Y. Pues siguiendo con esta notación que tenemos acá, pues si yo de aquí, perdón, si yo de aquí sigo por acá, entonces esto lo que quiere decir es que el valor absoluto de M menos A
esa es la distancia entre M y A, tendría que ser igual al valor absoluto de M menos B. Entonces, el punto medio es el punto M grande con coordenadas M minúscula que satisface esta ecuacióncita que acabo de escribir aquí, que voy a intentar como encerrar en este recuadro. Y de aquí a esta ecuación, uno debería ser capaz de demostrar que M es precisamente A más B medios. Y yo creo que ese es un ejercicio que hay por ahí en las notas. A ver, yo voy a llegar aquí a otra página. Bueno, entonces, a ver, ¿qué teníamos aquí? Aquí lo que teníamos era el valor absoluto de M menos ¿qué? M menos A es igual al valor absoluto de M menos B, ¿cierto? Eso era lo que teníamos aquí. Y creo que si uno eleva al cuadrado, entonces quedaría como M menos A al cuadrado, esto sería igual a M menos B al cuadrado, y entonces aquí yo tendría M2 menos 2AM más A2 igual a M2 menos 2MB más B2. Estoy elevando al cuadrado ambas cantidades, y entonces aquí ¿qué pasa? Pues yo puedo cancelar aquí, puedo cancelar M2 y me quedaría lo siguiente, me voy a traer, ¿qué pasó aquí? Me voy a traer este B cuadrado, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Sí, este B cuadrado me lo voy a traer para la izquierda y este término menos 2AM me lo voy a llevar para la derecha, entonces me va a quedar algo así como esto. Me va a quedar A2 menos B2, esto debería ser igual a 2AM menos 2MB. O sea, esto es lo mismo que tener 2M que multiplica a menos B. Pero notan que A2 menos B2 es una diferencia de cuadrados, eso lo aprendieron ustedes por allá hace mucho tiempo en el bachillerato, y entonces esto es A más B por A menos B. Y esto es igual a 2M por A menos B. Y entonces ahora, no sé qué hice yo acá, entonces ya ahora puedo cancelar A menos B y A menos B, o sea que me quedaría, ¿qué me quedaría? Me quedaría que A más B es lo mismo que 2M. Y esto lo que significa es que M es un medio de A más B. Un medio de A más B. Y eso era yo creo lo que me estaba preguntando este jovencito hace poco. En el fondo aquí lo que acabamos de hacer es que acabamos de dar una fórmula para el punto medio de un segmento en términos de las coordenadas. Si yo tengo un segmentico acá, donde este extremo es el punto A mayúscula que tiene coordenada A, y este señor es B mayúscula con coordenada B, entonces el punto medio que está por aquí, el punto medio es M, donde M tiene coordenada M minúscula con M minúscula igual con M minúscula igual a un medio de A más B. Y yo creo que esto es un ejercicio que aparecía por ahí en las notas y bueno, ahí lo acabamos de hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Los veo como muy tímidos. Profe, Cuénteme. si en el examen nos piden demostración del ejercicio y digamos, usted nos acaba de dar una demostración aritmética, pero también se podría hacer, digamos, geométrica. Aritmética. Y bueno, y en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre aritmética y geométrica? Pues quiero decir, usted aquí lo que hizo fue aprovechar el tema del trinomio cuadrado perfecto, y de ahí en adelante lo único que hizo fue ya en un caso factorizar y bueno, continuar para llegar al resultado. La otra que yo digo es si se podría también usar una demostración geométrica usando el plano cartesiano, semejanza de triángulos. Ya, sí. Una demostración geométrica posiblemente
posiblemente se podría encontrar una demostración geométrica, razonando como con triángulos y triángulos. Pero esta demostración es una demostración algebraica, como simbólica. Qué pena, sí, Yo diría que esta demostración es más sencilla que una demostración geométrica. Ok. Pero sí, si a usted en un examen, por ejemplo, le dicen, ¿cómo genero aquí una? ¿Qué? Sí, señor, lo escucho, lo escucho. Sí, si en un examen te pusieran a demostrar algo, si en un examen te pidieran que demostraras esa fórmula para la coordenada del punto medio, lo que se espera que tú hagas en un examen, obviamente tú podrías hacer un razonamiento geométrico y me imagino que, por ejemplo, si yo le digo a un muchacho, yo le pido a un muchacho en un examen que demuestre esta fórmula y él me hace un razonamiento geométrico, yo lo aceptaría, yo no tengo ningún problema con aceptar una construcción geométrica que me justifique la fórmula, pero sinceramente yo pienso que una demostración más sencilla que la que acabamos de hacer ahí es complicada, porque a mí me parece muy simple esa demostración, utilizando pues como álgebra. Pero si tú te sientes más cómodo haciendo una demostración analítica, digamos, perdón, si usted se siente más cómodo haciendo una demostración, una construcción geométrica, no le veo problema a eso. Pero creo que la demostración que yo busqué aquí es como la más sencilla. Sí, sí, señor, sí, señor. Gracias. Bueno, Lo interrumpo. cuénteme. De pronto ahorita podríamos comenzar un poquito sobre las evaluaciones, las fechas, un poquito como sobre la materia. Evaluación. A ver, hombre, pues es que yo no tengo muy claro todavía las evaluaciones. Creo que mis colegas han estado discutiendo eso. Según entiendo, como que va a haber 2 parciales y va a haber como unos quizzes. Esa es como la idea que yo tengo. Eso fue lo que me quedó claro cuando hablé con Diego Mejía y con los otros colegas. Como que va a haber 2 parciales y quizzes. Esas eran las 3 evaluaciones. Quizzes, yo no sé si quizzes semanales o quizzes cada 2 semanas, no me queda claro todavía cada cuánto, pero iba a haber unos quizzes periódicos y 2 parciales, creo que esa es la evaluación. Pero yo de todas maneras te confirmo eso de aquí a la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, voy a hablar ahora del plano cartesiano. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hasta ahora lo que hicimos fue, bosquejamos, bueno, nos imaginamos una recta, la llamamos recta numérica o recta real. En esa recta fijamos un origen, un punto cualquiera, que lo llamamos el origen. Se supone que ahí empezaba el cero, digamos, en esta recta. La semirrecta que iba a la derecha era positiva, tenía coordenadas positivas, la semirrecta de la izquierda era negativa. Y bueno, para cada punto de la recta, llamémoslo punto A, entonces le asociábamos una coordenada. Esta coordenada era un número y que en cierto modo medía la distancia del punto al origen. Esa distancia era positiva si el punto ese estaba a la derecha y era negativa si estaba a la izquierda. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y razonamos con el punto medio de un segmento, etc. Ahora vamos a hablar de lo que es el plano cartesiano. Y para hablar del plano cartesiano, entonces nos vamos a imaginar, yo voy a bosquejar aquí un plano, supongo que no me va a quedar como muy bonitas las rectas, pero no importa. Esto es un plano cartesiano, 2 rectas perpendiculares que se intersectan en el origen. Aquí está el origen. Este llamamos el eje Y. Algunos para indicar aquí le colocan X y aquí arriba le colocan Y. Entonces ahí tenemos el eje X, el eje Y, un eje horizontal, un eje vertical, se intersectan en un punto que es el origen. Y la figura que determinan entonces sería todo el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano con estos 2 ejes quedó dividido en 4 regiones. Entonces esta sería la primera región, que por razones obvias se va a llamar un cuadrante. Este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante, y aquí estaría el cuarto cuadrante. Muy bien. Sobre este plano, entonces vamos a graficar puntos. Entonces yo voy a volver por aquí. Bueno, yo debería, creo que puedo borrar esta figurita que me estoy molestando. Sí. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría tirar, yo ya porque no puedo dibujar.
Es que estoy con el borrador. También lo que sí. Entonces, vea, yo por aquí puedo, aquí está el plano cartesiano. Entonces, yo me puedo imaginar que tomo un punto por acá, un punto P, ¿cierto? Y este punto, pues yo lo llamo punto, pero nosotros más formalmente lo vamos a llamar un vector. Y ese vector va a tener dos componentes, en este caso será la componente A, la componente B. Y lo que significan esas componentes es, ¿qué cosa? Que esta distancia, se supone que es una distancia horizontal, muchachos, pero se nota que soy un pésimo dibujante, y esta sería una distancia vertical. Se supone que este señor es A y que este señor es B. Mejor dicho, recuerden que esta recta horizontal es una recta numérica. Entonces, si este es el punto P del plano, si yo proyecto sobre esta recta, sobre el eje X, y luego proyecto sobre el eje Y, recuerden que este es el eje X y este de aquí, este eje vertical es el eje Y. De hecho, esto lo conocieron ustedes en el bachillerato, supongo yo. Entonces, estas componentes A y B son números. Este número A podría ser positivo o negativo, porque este punto P podría estar en este cuadrante, o en este, o en este. El hecho es que estos dos numeritos A y B se llaman las coordenadas o las componentes de este punto P, y este parcito de números, un parcito ordenado de números, se llama un vector. Nosotros no vamos a distinguir entre vectores y puntos. Para nosotros, por ahora, vectores y puntos van a ser como la misma cosa. Vectores o puntos del plano. Y estos numeritos A y B se llaman las coordenadas. Entonces A y B son las coordenadas. Esta sería la primera coordenada, esta sería la segunda coordenada del vector P o del punto P del plano. Muy bien. Profe, disculpe. Dígame. ¿Por qué acá en geometría los pares ordenados se escriben de manera vertical? O sea, X sobre Y. Eso es una... No es X sobre, es simplemente el par. AB. Ahora, algunos libros, a mí personalmente tampoco me gusta esa notación, porque yo de hecho yo estoy acostumbrado a esta otra notación, a la notación A, B. Entonces, la coordenada de toda la vida. ¿Aló? ¿Hola? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que el libro, las notas de Diego y algunos libros ya no denotan un punto del plano como A, B, sino que lo denotan como AB. Pero en realidad es la misma cosa. Lo que pasa es que en nuestro texto guía, en nuestras notas, no vas a ver esta notación, no vas a ver el A, B, aunque algunos libros viejos denotaban un punto del plano como A, B, pero es la misma cosa. ¿Es lo mismo A, B o AB? Pues en realidad se supone que esas dos notaciones van a representar la misma cosa. ¿Y qué es lo que van a representar? Pues un punto del plano. Entonces, ahora, si tú te sientes... Yo supongo pues que lo que pasa es que tú te sientes más cómodo con esta notación, A, B, claro. De hecho yo también me siento más cómodo con la notación A, B, pero en el texto pues que vamos a seguir se va a utilizar esta notación como un vector columna, mejor dicho. Esto se llama un vector columna y esto se llama un vector fila, pero es lo mismo, la notación no importa, lo que importa es lo que eso representa. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿dónde era que yo estaba? Bueno, teníamos dos puntos, habíamos dicho que en el plano hay puntos, cada punto tiene estas dos componentes o estas dos coordenadas. Vamos a definir la distancia entre dos puntos. Entonces, si yo tengo dos puntos, si yo tengo un punto A por acá, que tiene coordenadas AB, y yo tengo otro punto B que tiene coordenadas U, B, entonces la distancia entre A y B, que algunos la escriben así también, distancia entre A y B, la distancia entre esos dos puntos va a ser simplemente, no, yo me estoy enredando aquí, yo no puedo hablar de distancia, entre estos dos puntos, yo no puedo hablar de distancia entre estos dos puntos todavía, no me puedo meter en eso. Entonces mejor olvidémonos de eso, muchachos. Ya me estoy como acelerando yo aquí. Yo borro esta cosa mejor. Porque cuando hablamos de distancia, hablamos de
distancia de 2 puntos en la recta. Entonces, aquí ya me estoy adelantando, pero bastante. Ya me estoy adelantando bastante. Vamos a hablar mejor de suma de vectores. Yo creo que voy a borrar esto. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos mencionado? Hemos mencionado la recta, un segmento de recta, hemos mencionado lo que es un punto en el plano, hemos mencionado lo que es un punto en el plano y las coordenadas de un punto. También mencioné este punto que es un puntico. Ah, bueno, ya no sé qué fue lo que hice yo aquí. Control Z, ¿no? Ya no sé ni lo que estaba haciendo yo aquí. Un momentico, muchachos, que ya me enredé yo aquí. Ya no sé ni cómo es que yo vuelvo a... En dibujar. Ah, Andrés, ya me estoy enredando yo aquí, hombre. Bueno, voy a tener... ya no sé, yo lo que tenía era aquí el plano cartesiano, porque se suponía que iba por acá. Bueno, entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? No, les estaba mencionando pues que este puntico aquí era un puntico muy especial, que es el origen del plano cartesiano, y ese origen va a tener unas coordenadas muy especiales, las coordenadas son 0, 0, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar ahora de suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, voy a generar por aquí otra plantilla de estas. ¿Dónde acá? Ah, exacto. Sí. Voy a tirar por aquí una lineecita para dividir esta página. Bueno, listo. Entonces, ¿para dónde era que yo iba? Ah, ya sí. Iba a hablar de suma de vectores. Eso es muy, 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 muy importante. Suma de vectores. Entonces, espero que hasta ahora les haya quedado claro que un vector es básicamente como un par de números. Recuerden que para nosotros un vector es algo como esto, un P que tiene componentes A y B, y ese P yo lo puedo interpretar como un punto en el plano. Pero para nosotros punto en el plano y de vector va a ser como lo mismo por ahora. Vamos a distinguir entre un punto y un vector. Entonces ahora vamos a sumar vectores. Entonces si yo tengo un vector P y yo tengo por acá un vector Q que tiene coordenadas, por decir algo, V, entonces, ¿cómo voy a sumar esos dos vectores? Entonces, simplemente por definición, vamos a decir que el vector P más el vector Q, o si usted quiere, el vector con componentes AB más el vector con componentes UV, esto va a ser el vector con componentes A más U. Mire que estoy sumando las componentes, las primeras componentes, y después estoy sumando las segundas componentes, B más V. Así es como sumo los vectores. Suma de vectores. Noten algo. Notar, voy a hacer un ojito por acá, que si yo cojo el vector P y lo sumo con el vector 0, o sea, esto sería A, B, más el vectorcito 0, 0. ¿Qué creen ustedes que esto me da? Pues esto me da AB otra vez. Simplemente porque A más 0 me dio A y B más 0 me da B. Bueno, propiedades. Vamos a escribir aquí algunas propiedades de la adición de vectores. Propiedades, entonces, sean XY, aquí vamos a suponer que X, Y y Z son vectores.
vectores. Vectores del plano, recuerden que si son vectores, pues básicamente si son vectores, son pares ordenados, así como el par ordenado P o el par ordenado Q que tenemos aquí. Entonces vamos a anunciar algunas propiedades básicas de la suma de vectores. La primera sería conmutatividad. Conmutatividad, ¿qué quiere decir conmutatividad? Hombre, pues conmutatividad es simplemente que X más Y es lo mismo que Y más X. La segunda propiedad es asociatividad. Asociatividad, ¿qué quiere decir asociatividad? Pues ya, yo supongo que todo el mundo ya sabe, ¿qué quiere decir? Que X más Y más Z es lo mismo que X más Y más Z, o sea que yo puedo asociar como quiera y en realidad la suma no se altera. 3. Existencia, este simbolito que estoy escribiendo aquí es el existe, pero yo porque me da pereza escribir toda la palabra, entonces voy a escribir existencia de elemento neutro. Qué pena con ustedes, muchachos, ya no sé qué fue lo que hice yo aquí. Era yo lo que hice aquí. No sé cómo. ¿Dónde acá? Ah, ok. Existencia de elemento neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un neutro bajo la suma. O sea, X más 0 es lo mismo que 0 más X igual a X. Existe un vector que si yo lo sumo a cualquier otro vector, pues no lo altera para nada y ese vector es el vector 0. Después la propiedad 4, existencia de inversos. ¿Qué significa eso? Que para todo X, ¿sí? Dado X, existe un Y, tal que X más Y es lo mismo que Y más X igual a 0, y ese Y es el inverso. Ese Y sería el inverso. El inverso de X. Ya volveremos acá con más cuidado un momentico. Agregar. Bueno, estábamos en el inverso. Dado un X, existe otro señor, Y, tal que X más Y es lo mismo que Y más X igual al vectorcito 0. Recuerden lo que es el vectorcito 0, el neutro. ¿Sí? El vectorcito 0, que es este vector, es el vectorcito 0, 0. Este señor Y se llama el inverso de X. Es el inverso de X y es simplemente, este señor Y va a ser simplemente menos X. ¿Sí? Ese es el inverso de X. Dado un vector, existe otro vector que si yo se lo sumo a X me da 0. Y ya uno sabe que el vector, si a mí me dan un vector X, pues el inverso de X va a ser menos X, porque X más menos X me va a dar 0. Muy bien. Otra propiedad. Bueno, yo empecé enumerando estas propiedades y ya por un momento me quedé. Esta se supone que es la propiedad, 4. Vamos a enunciar esta otra propiedad que es distributividad. Distributividad para vectores. Bueno, yo cometí un pecado aquí, es que no dividí esta página. Voy a dividirla por acá. Listo. Distributividad para vectores. ¿Eso qué es lo que significa? Lo que eso significa es lo siguiente. Profe, todavía no ha definido el producto por escalar, ¿o sí?
Ah, todavía no he definido el producto por escalar. Tienes toda la razón, Andrés. Bueno, bueno, lo voy a tener que hacer ahora. Voy a tener que seguir con estas propiedades, pero faltó definir qué quiere decir multiplicar un escalar por un vector. Pero eso lo voy a subsanar enseguida, pero voy a seguir distributividad para vectores. ¿Qué significará que R multiplique X más Y? Lo que me hace caer en la cuenta, Andrés, en este momento es que yo en realidad no he dicho todavía cómo multiplico un escalar por un vector. Pero eso lo vamos a hacer enseguida. Supongamos que ya hemos definido qué significa un escalar por un vector. Entonces, este escalar por esta suma sería R por X más R por Y. Muy bien. Otra propiedad es distributividad para escalares. Distributividad para escalar. ¿Cómo se enuncia esa propiedad? Esa propiedad se enuncia de la siguiente manera. R más S, R y S son escalares, o sea, números. R más S que multiplica X, esto es lo mismo que R por X más S por X. Muy bien. Asociatividad para escalares sería simplemente R que multiplica S por X, esto es lo mismo que RS por X. Fíjense que lo que esto significa es que yo puedo sacar este escalar, este número, lo puedo sacar de aquí este paréntesis, llevarlo afuera y multiplicarlo por el número que está afuera. Yo puedo como asociar los escalares. Y una propiedad fundamental que una vez no le para bolas porque es muy sencilla, pero que es bueno tener presente, es que si yo cojo el número 1 y lo multiplico por el vector X, pues esto me da X. Andrés me acaba de hacer la observación aquí de que yo no he definido cómo multiplicar un escalar por un vector. Entonces, digamos que yo debería definir aquí producto escalar, se llama esto, o producto por un escalar. Producto por escalar. ¿Cómo defino yo R por X? O sea, ¿qué sería R por un vectorcito que tiene componentes E, X, Y? ¿Cómo multiplico un vector por un número? Pues simplemente este número multiplica las componentes. Esto sería Rx y aquí Ry. Ese es el producto por un escalar. Y eso era lo que me había faltado definir. Muy bien, no sé si hay preguntas, lo siento como muy calladitos. Yo no sé si es que están entendiendo todo muy bien o fue que se durmieron. Si en algún momento tiene alguna duda, puede preguntar tranquilamente. Todo bien, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a definir aquí. Sí, es que en realidad esto, pues yo me imagino que muchos de ustedes conocían esto, porque, dígame. La definición de vector y escalar son las mismas definiciones que se dieron en física. Las mismas definiciones que se dieron en física. Pues yo no sabría lo que hizo el profesor de física. Si me preguntas a mí, yo me atrevería O sea, a decir que la diferencia era que el escalar no tiene sentido. Magnitud, dirección y sentido, y magnitud, dirección el escalar. Sí, eso te iba a decir. Si me hace esa pregunta, yo diría que muy posiblemente lo que hicieron en física es diferente a lo que estamos haciendo aquí. Porque los vectores de la física son como unos vectores que uno podría decir, de hecho se llaman así, lo que pasa es que esa terminología nosotros no la vamos a utilizar acá. Son vectores geométricos. Para los físicos son vectores, ellos dicen que un vector es una cantidad que tiene dirección, sentido y magnitud, no sé cómo. Entonces, para un físico, por ejemplo, un vector es un segmento orientado, es una flechita. Y entonces esa flechita tiene una magnitud que sería como la longitud de este segmento y tiene una dirección, que es la que indica la flecha, ¿cierto? O va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, para responder a tu pregunta, no. Los vectores que estamos haciendo aquí no son exactamente los mismos vectores de la física, porque los vectores de la física, lo que uno llamaría vectores geométricos, no son exactamente lo mismo. Entonces, para la física un vector es
un segmento que tiene cierta dirección y sentido, y para nosotros va a ser simplemente una pareja de números escrita acá dentro de un paréntesis, pero más tarde nos vamos a dar cuenta que esas dos nociones, aunque no son idénticas, son básicamente equivalentes. De la una yo puedo llegar a la otra y viceversa. Ya llegaremos por allá. ¿Y el escalar entonces? El escalar sí es el mismo. Los escalares de la física son los mismos escalares. Los escalares de la física son números reales. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, yo dibujé por aquí esta flechita que quiero como borrar ahora. Bueno, entonces, era que yo estaba en el proceso de definir el producto por un escalar porque no lo había hecho. Mire cómo se multiplica un escalar por un vector. Simplemente el escalar multiplica cada una de las componentes. Vamos a hacer un ejemplo, pues aquí. Yo no he hecho ejemplos de nada. Entonces vamos a hacer un ejemplito, digamos, vamos a definir unos vectores aquí. Este vectorcito A tiene componentes 1 menos 2. El vectorcito B, vamos a colocarle componentes 3, 1. Y el vectorcito, a ver, ¿será que hacemos otro vector? No, dejémoslo así. Vamos a calcular. Entonces aquí simplemente calcular algunas cosas. A ver, ¿qué quiero calcular yo acá? Yo quiero calcular 2A menos 3B. Esa es la primera cosa que quiero calcular. Después, ¿qué podría querer calcular yo? Vamos a calcular, a ver, yo miro. Sí, vamos a calcular A menos B más B menos A. Y quiero explicar algunas cositas de esto. A propósito, cuando yo escribo A menos B, yo ya definí esta operación. Ya definí la operación de diferencia de vectores. Tal vez no lo he hecho. Les pregunto a ustedes, muchachos, ¿ya definí diferencia de vectores? No me responden nada, pero yo me imagino que la respuesta es que no. No, señor. Sí, Todavía no he dicho. Usted definió la suma, entonces uno puede sumar el negativo del vector. Sí, señor. Entonces, eso va a ser como una observacioncita por acá. Voy a colocar un ojito a eso. A menos B es lo mismo que A más menos B. O sea, restar un vector es simplemente sumar el negativo, y eso lo vamos a hacer allí. Pero yo voy a tener que... Espero que no me dejen olvidar los vectores porque voy a cambiar de página ya. Los vectores son 1 menos 2 y 3, 1. Voy a agregar aquí. Muy bien. Bueno, ¿en qué era que yo estaba? Bueno, aprovechemos para... sí, los vectorcitos eran 1 menos 2 y 3, 1, creo. Entonces creo que A era 1 menos 2, si no estoy mal. Y B era el vectorcito 3, 1. Bueno, entre otras cosas yo debería como dividir esto. Voy a dividir esta página por aquí. Bueno, entonces ahí tengo los vectorcitos 1 menos 2 y 3, 1. ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Ya me olvidó qué era lo que iba a calcular. Alguien que me diga qué era lo que yo iba a calcular. Iba a calcular con una diferencia. Vamos a hacer algo. 3B. ¿Cómo? 2A menos 3B. Sí, iba a calcular 2A menos 3B. Esto era como la primera cosita que yo iba a hacer. Era A menos B más B menos A. La otra era A menos B Más B menos A. más B menos A. Sí, y estábamos, creo que Andrés hizo el comentario. Yo, estrictamente hablando, yo no he dicho cómo se restan dos vectores, pero yo creo que tal vez sí hizo el comentario.
yo creo que uno podría decir lo siguiente. Ya sabemos nosotros cómo se suman dos vectores. Entonces, si yo quisiera restar dos vectores, si yo quiero calcular A menos B, pues entonces yo lo que podría hacer sería coger A y sumarle menos B, es lo mismo. A menos B es lo mismo que A más menos B. Y menos B ya sabemos con menos B, recuerden que menos B es lo mismo que menos 1 por B. Entonces, mucho cuidado con esto. O sea que si nosotros ya definimos suma de vectores, es porque en el fondo también tenemos ya resta de vectores. Entonces, vamos a ver, en este caso particular, cómo nos va allí. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Solución. Vámonos para el numeral 1. ¿Qué será 2A menos 3B? Vamos a ver, vamos a escribir 2A menos 3B. Esto sería 2. ¿Cuál es el vectorcito A? El vectorcito A creo que es 1 menos 2 menos 3 por B, pero B es 3, 1. ¿Y esto qué da? A ver, ¿qué es 2 por 1 menos 2? ¿Cómo multiplico yo este escalar por este vector? Pues simplemente digo que esto es 2 por 1, 2. 2 por menos 2 es menos 4. Menos, ¿cómo multiplico 3 por 3, 1? Pues esto sería 3 por 3 y después 3 por 1. O sea que aquí me quedaría 3 por 3 es 9 y 3 por 1 es 3. Y entonces ahora sí, ¿qué sería el vector 2 menos 4 menos el vector 3, 9? Pues simplemente vamos a restar. Entonces sería 2 menos 9, o sea que esto me da menos 7. Y el otro sería menos 4 menos 3, y eso me da menos 7. Mire qué coincidencia, pues menos 7 menos 7. Yo no busqué pues que fuera así, pero bueno, así es. Y, bueno, no sé ya qué hice yo acá. Y 2, A menos B más B menos A. ¿Qué hacemos con esto, muchachos? Fíjense que acá, ¿qué creen ustedes que podemos hacer aquí? ¿Cómo sumo A menos B más B menos A? Pues recuerden que las propiedades que vimos, teníamos asociatividad. Yo puedo asociar estas cosas. A ver, alguien que nos diga qué hacemos aquí, A menos B más B menos A, ¿cómo lo simplificamos? Profe, pues yo estaba pensando en romper el paréntesis y de todas maneras operar lo que viene siendo términos semejantes. Perdón, ve, mira, ya me enredé yo aquí, hombre. Espérate, yo borro esto. Espérate, yo borro esta figura. Eso. Ah, bueno, tengo que volver aquí. Bueno, sí. ¿Qué es lo que tú dices? Romper el paréntesis. Sí, señor, pues romper el paréntesis, digamos, si hubiera sido, por ejemplo, A menos B menos A, incluyendo el paréntesis, romper el paréntesis tendría pues como, digamos, un sentido un poquito mayor. Ahorita romper el paréntesis con un signo más detrás no cambia nada, pero podría romperse y operarse términos semejantes. A ver, yo veo. Entonces este joven lo que está diciendo es que yo escriba A menos B y ese más B menos A, pues entonces quedaría así, más B menos A. ¿Es esto lo que estás diciendo? Sí, señor, pero pues lo que decía también era que habría que tener cuidado cuando antes del paréntesis no hubiera un más sino un menos, que aplica la ley distributiva para el signo Sí, del vector. pero mire que aquí antes de este paréntesis hay un más, o sea que ahí no Entonces pasa no nada cambia raro. nada. Exacto, ajá. Ahí no cambia nada. Entonces nos quedó A menos B más B menos A. Entonces, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué Términos será A menos semejantes. B más B? Serían inversos, no, sería la suma del inverso. Exacto, o sea, yo estoy tomando aquí B y lo estoy sumando su inverso. Entonces, si yo cojo un vector y le sumo su inverso, ¿qué me da? Cero. 0. Entonces, esto me quedaría así, esto me quedaría A más 0 menos A. ¿Y ahora qué hago?
Pues yo podría asociar aquí y decir que A más 0 es A. Entonces me quedaría A menos A. ¿Y qué será A menos A? Lo mismo también suma de inversos. Pues A menos A sería 0. A propósito, una cosa que uno muchas veces abusa la notación, y miren, yo por ejemplo estoy escribiendo un 0 aquí como un 0 más, uno tiene que distinguir entre el 0 como un número y el 0 como un vector. Por eso algunos libros utilizan letras en negrilla, o algunos libros utilizan un 0 que es como un 0, como con una colita aquí para distinguirlo del 0 usual, para que uno entienda que una cosa es el 0 como número real y otra cosa es el 0 como vector. De hecho, el 0 como vector, si uno quiere ser estricto, el 0 como vector es un par ordenado que tiene como componentes al numerito 0 y al numerito 0, ¿cierto? Muy bien. Profe, entonces ese cero que usted tiene ahí en A más 0 menos A, ese cero vendría siendo un vector. Este cero, este cerito, exactamente, este cerito yo le debería colocar una colita aquí para indicar que ese cerito no es un número, sino que ese cero es un vector y debería ser el mismo cero que me da acá. Ah, ok, entonces el Esa es la resultado verdad. vector, ok. Los, Muy bien, no sé si hay preguntas. Bueno, este ejercicio quedó claro, se entendió lo que pasó ahí. Vamos ahí como haciendo una simplificación pues básica, aplicando las propiedades, sumando vectores. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Nadie dice nada. Entonces yo voy a definir aquí rectas. Voy a definir aquí rectas, semirrectas, etcétera. Entonces, a ver yo si aquí me cabe esta definición. Cuando yo digo semirrectas, el libro muchas veces dice rayos. Un rayo y una semirrecta va a ser como lo mismo. Entonces, a ver, sea un vectorcito que tiene componentes U, V, y vamos a suponer que este vectorcito es distinto del vector 0. ¿Sí? Sea U un vector distinto de 0. Entonces vamos a definir esto. Esta sería como la recta, bueno, a mí no me quedó muy bien aquí. Esto debió de ser como L y aquí me debió aparecer U. Eso. Entonces esta es la recta determinada por U o la recta generada por U. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué será la recta generada por un vector? Intuitivamente intuitivamente uno se imagina que la recta generada por un vector será como que la recta paralela a ese vector. Eso es lo que uno se imagina. Pero entonces mira la definición matemática aquí. Esto sería como el conjunto de puntos del plano, vectores en R2, que satisfacen que X es R por U. O sea, la recta generada por U o la recta paralela a U es simplemente el conjunto, mire esto que hay acá, el conjunto de todos los X que se pueden escribir como R por U, todos los múltiplos escalares de U. Entonces, básicamente, bueno, no va a tener espacio aquí para pintar. Si yo tengo por aquí el vectorcito U, entonces la recta generada por U será, esta será la recta generada por U porque son todos los múltiplos escalares de este vector U. Entonces me voy a imaginar que este vector U lo multiplico por 2 y me genera un vector que es el doble, o lo multiplico por 3 y me genera un vector que es 3 veces U, o lo multiplico por menos 1 y entonces en ese caso me generaría menos U, que es un vector es un vector similar a U, pero que tiene un sentido opuesto, o sea, que apunta para atrás. Yo voy a intentar. Profe, una pregunta. Cuénteme. R2 es el nombre del plano. R2 es una manera de denotar el plano. El plano cartesiano es R2, ¿sí? Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos por ahora tenemos la recta generada por U, que ya hemos dicho pues que la recta generada por U es simplemente
el conjunto de todos los múltiplos escalares, todos los puntos del plano que son múltiplos escalares de U. X es R por U. Listo. Esa sería la recta paralela a U o la recta generada por U. Fíjese que otra manera de escribir esto sería, fíjese que si estos son todos los X que multiplican a U, entonces esto sería como el conjunto de todos los punticos RU, RB, con R en los reales. Sí, voy a como coger las componentes de U y multiplicarlas por R. Muy bien. Eso se llama la recta generada por U. Ahora vamos a definir aquí, bueno, esta sería la primera cosita. La segunda sería, esto cómo lo denotamos. Esto es como un rayo, entonces esto sería como el rayo positivo generado por U, digámoslo así. Esto sería el conjunto de puntos del plano, que son de la forma R por U con R positivo. Ojo con esto. Es el conjunto de múltiplos escalares de U. Mire que esto que hay acá son múltiplos escalares de U porque estamos cogiendo A y lo estamos multiplicando por este escalar, pero ese escalar debe ser positivo, entonces por eso se llama el rayo positivo. Y también de manera similar existiría el rayo o la semirrecta negativa generada por U, que sería el conjunto de los puntos del plano, tal que esos puntos del plano son de la forma R por U, pero en este caso el R es negativo. A propósito, ¿cómo sería? A ver, si yo tengo, bueno, yo creo que no voy a tener, a ver, si yo tengo por aquí a U, si este es el vectorcito U, ¿qué sería RU más? RU más, voy a intentar pintarlo aquí, RU más sería la recta que es para, o sea, es más o menos la recta que estoy intentando bosquejar aquí. Son todos los múltiplos escalares de U, pero múltiplos escalares positivos. Al multiplicar por el positivo, entonces la dirección se preserva. Si fuera multiplicando por un R negativo, entonces sería al revés. En este caso, bueno, yo no sé, voy a dividir esta recta por acá, esta página por acá. Profe, una pregunta. Pregúnteme. ¿Por qué en ninguno de los dos rayos se incluye el cero? En ninguno de los dos rayos se incluye el cero. Buena pregunta. Pues yo diría que eso es una conveniencia, pues, porque simplemente, mire, el R que hay acá, este R minúscula que hay acá, por ejemplo, es positivo, y cuando yo estoy definiendo RU menos, el R es negativo, entonces es simplemente por una convención que no queremos que cero haga parte del rayo, es simplemente por la definición, pero tranquilamente podríamos incluirlo, no habría ningún problema, pues. Pero es cierto que en la definición que nosotros tenemos aquí de rayo no estamos incluyendo el origen, pero es simplemente por una convención, no por nada, no hay nada raro ahí, no es que el cero tenga nada en especial. Bueno, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay alguna pregunta? Ustedes no preguntan nada, yo los escucho como muy calladitos, a veces me da como miedo de que ni siquiera me estén mirando. ¿No tienen preguntas? No, profe, todo bien. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a definir, bueno, entonces hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos jugado con rectas, hemos sumado vectores, hemos definido operaciones con vectores, dado un vector hemos definido la recta paralela a ese vector y un rayo positivo y un rayo negativo. Entre otras cosas, yo aquí había definido un rayo positivo, pero aquí voy a volver con lo mismo. Voy a pintar aquí un vectorcito U, ¿cierto? Este es el vectorcito U. ¿Cuál sería el rayo negativo?
¿Qué pasa si yo multiplico U por un número negativo? Pues entonces ya me va a dar un vectorcito que es paralelo a U, pero que apunta al revés. Claro que es que aquí me quedó esto como muy raro. Yo creo que yo debería haber pintado esto así. Exacto, entonces por aquí está U, digamos. Yo creo que puedo pintar a U por aquí otra vez. Por aquí estaría el vectorcito U y este rayo, el rayo, mire que U apunta, digamos, como hacia arriba, mientras que este rayo va a apuntar hacia abajo porque se supone que lo estoy multiplicando como por números negativos. Este rayito que hay acá es el rayo que él denota como R, U y el menos acá. Entonces, RU más, que es todos los múltiplos positivos de U, RU menos son todos los múltiplos negativos de U. Entonces, al multiplicar a U por un número negativo, el hecho de que yo lo multiplico por un número negativo le cambia el sentido. Miren que U aquí está apuntando hacia arriba, U aquí apunta hacia arriba, pero en el RU menos, ya este RU menos, este rayo, esta señal apunta hacia abajo, porque al multiplicar por un número negativo cambia la dirección. Bueno. ¿Qué más hacemos aquí? Una definición importante. Sigo preocupado pues porque nadie me pregunta nada. Profe, esas definiciones de recta que estamos viendo, ¿son sobre el plano cartesiano o sobre la recta numérica? No, a ver, esta rectica que de hecho ya la iba a borrar aquí, esta LU que hay acá, esta LU, mire, es el conjunto de puntos del plano, que son múltiplos del vectorcito U, o sea, esta recta se supone que es en su conjunto del plano, porque yo aquí estoy cogiendo un vector U, que está en el plano, y lo estoy multiplicando por un escalar. Entonces, mire, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Yo tengo aquí el plano cartesiano, y yo tengo por acá un vectorcito U, lo voy a pintar así. Yo tengo este vectorcito U. Entonces, ¿qué será LU? LU viene a ser la recta generada por U. Pues entonces la recta generada por U, si yo pudiera encontrar aquí un color distinto, vamos a ver. Profe, qué pena. ¿Esa recta siempre es respecto al origen? En este caso, sí. Ok. Esa recta sería algo así. Porque pues llevo rato pensando en que como los vectores los estamos tomando, digamos, paralelamente como si fuera un punto, entonces el vector de hecho está pensando que no tendría longitud y pues viendo como los rayos ya me quedaba yo preguntando hacia antes que se proyectaba el vector. ¿Cómo así que los vectores no tienen? Pues por lo que los estamos tomando como tal como puntos y digamos que... Ya. Ajá. Lo que pasa, ya, eso es una buena pregunta. Sí, vamos a ver. Pensemos en este vector. Pensemos en el vectorcito U que tiene componentes 2, 1. ¿Cierto? Pensemos en este vectorcito que tiene componentes. Pero ahí es como 2, un punto. Sí, estrictamente hablando es un punto del plano. Sería como, digamos, este puntico que estoy señalando yo aquí. ¿Cierto? Ok. Pero esa es una pregunta interesante. Sí, porque pues digamos como las proyecciones usted siempre las hace y digamos tomamos vectores como puntos, pero hay proyecciones sobre esos puntos. Entonces claro, la pregunta mía era si esas proyecciones se hacían tomando como punto respectivo al origen. Pues lo que pasa es que cuando tú dices proyección, no entiendo muy bien a qué te refieres. Digamos que yo tengo este punto que tiene coordenada 2, 1. Cuando hablas de proyección, ¿de qué estás hablando? De que pues como tiene una dirección, o sea, usted los hace como una flecha que realmente tiene una dirección y esa dirección Sí. digamos que la da la pendiente y eso se da gracias precisamente a que se encuentra otro punto. Es digamos como el estar acostumbrados a que un vector es precisamente una línea recta y todo eso. A ver, un momentico. A ver, una cosa es un vector y otra cosa es una línea recta. Un vector, intuitivamente, digamos, como creo que ahora un compañero habló de física, por ejemplo, un vector, como lo definirían los físicos, un físico diría que un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección, ¿cierto? Entonces, en este caso, ahora nosotros estamos siguiendo un enfoque un poquito diferente. Nosotros estamos diciendo que un vector es un punto.
un punto que tiene dos componentes, ¿cierto? Nosotros no estamos asociando con un vector ninguna magnitud ni nada de eso. Nosotros simplemente estamos diciendo, un vector es un punto del plano, por ejemplo, como este puntico amarillito que estoy señalando acá. Si a mí me dan el punto 2, 1, este puntico que tengo yo acá, y si yo ubico el punto 2, 1 en el plano, es más, lo voy a escribir aquí. Si este puntico es el punto 2, 1, entonces mire que yo con este punto puedo asociar una cantidad que tiene magnitud y dirección, y es un vector que arranca desde el origen y llega al punto. Mire que del origen al punto ya ahí hay una cantidad que tiene magnitud, que vendría a ser la magnitud de este segmento, y tiene dirección, que en este caso es la dirección que va del origen en este sentido. Entonces, con cada punto yo puedo asociar una magnitud y una dirección. Lo que pasa es que mejor dicho, usualmente, es que yo no sé ustedes pues qué formación han tenido, o si ya les han hablado de vectores antes, no sé. Un vector por lo general usualmente yo recuerdo que hace muchos años los profesores definíamos un vector como es un objeto que tiene magnitud y dirección. Entonces, cuando a uno le dan un par de puntos y le dicen que eso es un vector, entonces uno se puede confundir, porque uno puede pensar, bueno, pero si me hablan de un punto, ¿cuál será la magnitud de ese punto? ¿Cierto? Y uno pensaría que un punto no tiene magnitud, y eso es muy cierto, esa intuición es muy correcta, pero la cuestión es la siguiente: si a mí me dan este punto 2, 1, entonces yo con este punto voy a asociar un vector. ¿Cuál vector? El vector que arranca en el origen y llega al punto 2, 1. Este sería el vector. Esta flechita que estoy aquí recorriendo en este momento con el marcador, ese sería el vectorcito que se asocia con ese punto 2, 1. Entonces, eso Sí, sería o sea, más o sí, menos la... sí, claro. Eso O sea, sería- profe, entonces, disculpe. esa- Profe, entonces el esa vector era- es la distancia o sea, la sucesión de puntos desde el origen al punto. Geométricamente, sí, si a mí me dan un punto del plano, por ejemplo el punto 2, 1, entonces el vector, yo digo que esto es un vector, pero digamos el vector geométrico asociado con este punto es el que va del origen al punto que me dan. Ese sería el vector Las geométrico. coordenadas. Exactamente, el vector que va del origen a ese punto con esas coordenadas, esa flechita, digamos, ese sería como... Lo que pasa es que en matemáticas a veces se distinguen vectores geométricos de vectores algebraicos. Entonces, por ejemplo, este vector que nosotros estamos tratando acá, que es este par o este punto, esto se llama un vector algebraico para distinguirlo de un vector geométrico, porque un vector geométrico es como una flecha, ¿cierto? Entonces, si a mí me dan un punto, yo no sé cómo qué flecha asignarle, pues si a mí me dan este punto U, yo le asigno la flechita que va del origen hasta U. Ese sería el vector geométrico que yo le asigno a este vector algebraico que está dado por estas componentes. ¿Está claro eso? Entonces, ahí sí, sí, bueno sí. distinguir entre un vector algebraico y un vector geométrico. Un vector geométrico es una cosa intuitivamente como más concreto, porque es como una flecha que tiene una dirección y una magnitud. Pero en este caso la flechita empezaría en el origen y terminaría en el punto cuyas coordenadas me dan. ¿Okay? Ese sería el vector geométrico asociado con ese punto. Pero bueno, ya más adelante tendremos oportunidad de hablar de eso. Por ahora estamos hablando solo de puntos del plano y los estamos llamando vectores. Por ahora lo estamos llamando vectores, quizás no sabemos muy bien por qué, pero bueno, ya habrá oportunidad de volver y discutir eso. Pero por ahora pensemos en ese parcito de puntos, en este par de puntos que estoy aquí como encerrando en este recuadro. Ese par de puntos es un vector por ahora. Si usted lo quiere ver geométricamente, entonces imagínese una flechita que va del origen al punto 2, 1, y esa flechita usted se la puede imaginar como un vector geométrico asociado con ese punto. Muy bien. Bueno, ya me olvidé qué era lo que yo iba a hablar aquí. Ya, estaba definiendo, dado un vector U, dado este vector U, con ese vector U uno puede asociar rayos, un rayo que es paralelo a U o un rayo que es opuesto, y estaba intentando definir esas cosas. También estaba intentando mostrar que cuando a mí me dan un vector U, ese vector U define una recta. En este caso, la recta es esta figura punteada aquí de amarillo que yo estaba intentando bosquejar. Pues, dado un vector, siempre hay una recta paralela a ese vector. ¿Alguien más había preguntado que si todas las rectas entonces tienen que pasar por el origen? Pues a ver,
Obviamente que hay muchas rectas que no pasan por el origen. Ahora, si a mí me dan un vector, entonces la recta asociada con ese vector es una recta que pasa por el origen. Espero que eso pues quede claro. Ahora, dada esta rectica amarilla que yo pinté aquí, el libro define, o las notas definen, dos rayos. Un rayo sería, yo voy a borrar aquí, voy a borrar eso. Entonces se definen dos rayos o dos semirrectas. Una semirrecta sería esta que voy a intentar capturar aquí. Esa sería una semirrecta, o sea, esta semirrecta empezaría en el origen y se movería en la dirección de U hasta el infinito, digamos. Esa sería una semirrecta que las notas llaman, esta semirrecta la denotan ellos por, voy a tener que escribir por acá, por RU más. Sería como el rayo positivo asociado a U. Y hay otro rayo que sería, vamos a ver si le puedo dar otro color a esto, no sé, que sería como este. Esto sería U menos. Entonces, uno es el rayo como positivo, que es paralelo a U, y el otro, perdón, en la misma dirección de U, y el otro es el rayo RU menos que va como en dirección opuesta a la de U, mientras que U apunta hacia allá, esta apunta en dirección opuesta. Entonces, esos son los dos rayos que definen las notas, entre otras cosas. Bueno, pero aquí yo creo que no me va a caber esto. Vamos a ver, ¿qué sería esto? ¿Qué sería RU más? RU más, o sea, este semirrayo aquí, este semirrayo sería como todos los múltiplos, a ver cómo denotamos esto. Esto sería como todos los vectores del plano que son múltiplos positivos de U, tal que X es de la forma R por U con R positivo. Eso es un rayo. Negativo no, porque RU menos es el de la izquierda. No. RU más viene a ser esto. Todos los vectores que son múltiplos de U, pero son múltiplos positivos. Mire que aquí el R es positivo. Ah, sí, lo digo por la confusión de colores. Tiene razón, porque para RU menos escogí el color azul y después escribí aquí con el RU más. Tienes toda la razón. Sí. Vamos a ver, yo creo por aquí otra página y me alejo de acá. Exacto. Bueno, entonces volvamos otra vez. Profe, qué pena. Rayo es lo mismo Cuénteme. que semirrecta. Rayo y semirrecta para nosotros va a ser lo mismo. Ahora, de pronto alguno de ustedes me hace la pregunta difícil y me dice si todo rayo debe contener el origen. Pues según las notas, los rayos no contienen, cuestión de convención. Uno podría definir un rayo como una semirrecta que contiene el extremo inicial, pero para nosotros, pues la convención que nosotros vamos a adoptar aquí, cualquier rayo o cualquier semirrecta no contiene ese extremo inicial. Bueno, yo qué era lo que iba a hacer aquí. Bueno, yo creo que ya había dicho lo que era RU más y también había indicado por lo menos geométricamente lo que era RU menos, ¿cierto? El semirrayo positivo y el semirrayo negativo, o la semirrecta positiva, la semirrecta negativa. Y Profe, por la convención. Hola. pero si ahí el vector, por lo menos el vector U, estaba hacia el semirrayo positivo. Esas coordenadas también pueden estar hacia el semirrayo negativo. ¿Cuáles coordenadas? Vayas a la página anterior, por favor. O sea, estaba el U, el vector U, y tiene el conjunto de puntos de coordenadas desde el inicio, desde el origen hasta U, ¿cierto? Espérate que ya aquí me metí, ya no sé ni dónde. Aquí. ¿Qué? Eso, ahí. Entonces, ese U pertenece solo al semirrayo positivo, también tiene un reflejo en el semirrayo negativo. A ver, este U que hay aquí amarillito hace parte de RU más, o sea, este U hace parte de la semirrecta o del rayo positivo, sí.
pero no está incluido en el rayo negativo. Mire que el rayo negativo apunta por acá en esta dirección. O sea, este rayo no contiene a U. Este rayo lo que sí contiene es a menos U. Lo que pasa es que el vectorcito menos U, a ver, yo pinto a menos U por aquí. Voy a pintar a menos U, si puedo. Lo que pasa es que no sé cómo echarle mano por aquí a un color que me sirva. Vamos a ver este, pero mire, por acá estaría el vectorcito, voy a intentar pintarlo, por aquí estaría el vectorcito menos U. Si este vector es U, entonces este que yo acabo de pintar sería menos U. Y entonces el rayo RU menos es como un múltiplo escalar de menos U. ¿Sí? Entonces, para volver a la pregunta, U hace parte de RU más y menos U hace parte de RU menos. Esa sería la cosa. Pero el vectorcito 1 hace parte de RU menos, porque mire que RU menos es una semirrecta que empieza en el origen y se mueve para acá. O sea, esta semirrecta O sea, no contiene U. un vector nunca va a ser parte de las dos semirrectas. O es positivo o es negativo. Un vector, no, claro, ningún vector va a ser parte de esta semirrecta, porque mire que estas semirrectas no se tocan, estas semirrectas son disjuntas, porque esta semirrecta RU más empieza aquí como en el origen y se va en esta dirección, y la otra empieza en el origen y se va en la dirección opuesta, o sea, esas dos semirrectas no tienen nada en común. Ahora, si nosotros incluyéramos el origen, el punto inicial, si incluyéramos el punto inicial en esas semirrectas, pues en ese caso el punto inicial sería lo único común que ellas tienen, pero como nosotros por convención dijimos que no íbamos a incluir el punto inicial en la semirrecta, porque mire que aquí el R es positivo y el R es negativo, o sea, aquí no estamos incluyendo el punto inicial, no hace parte de la semirrecta, o sea que esas dos semirrectas, RU más y RU menos, no se tocan, son disjuntas, o sea, no tienen nada en común, ningún vector, están las dos semirrectas. Listo, gracias. Claro. Bueno, ya me quedé aquí. Creo que estaba por aquí. Profe, ¿qué sería el rayo positivo si el vector está en el cuarto cuadrante? Un momentico, Andrés, que ya me enredé por aquí en esta cosa, ya no soy capaz de retirar esto. No, denle decir... los libritos. ¿Cómo? Denle los libritos. Ya. ¿Cuál es tu pregunta, Andrés? ¿Cuál sería el rayo positivo si U está en el cuarto cuadrante? Vamos a ver. Voy a pintar aquí el plano. Y el vector U está en el cuarto cuadrante. Recuerden que este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3. Perdón, en el tercer cuadrante, no en el cuarto, sino en el tercero. Hombre, Andrés, ya te tiraste en el milagrito, hombre, yo como tenía esta figura de bonita, bueno, entonces déjame hacerlo por aquí. Espérate un momentico, pues yo tiro aquí, yo divido voy a dividir esta cosa, pues ya aquí. Pero es que si es como usted dice, o sea, por convención, entonces los vectores positivos solo irían en el primer y en el cuarto cuadrante, y los negativos... A ver, una cosita. Vectores positivos, eso no tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido hablar de un vector positivo o un vector negativo. Eso no significa mucho. Uno no puede decir que, o sea, no tiene mucho sentido, no es muy claro, mejor dicho, qué significa que un vector sea positivo o no. O sea, vectores positivos y vectores negativos, eso no hay. No es claro qué es. Ahora, yo, por ejemplo, puedo coger un vector y pintarlo ¿en qué cuadrante era que lo quería Andrés? ¿En el tercero? Sí, en el tercero. A ver, Andrés, yo pinto un vector en el tercer cuadrante. Voy a intentar pintar acá. Ese. ¿Me gustó ese vectorcito? Entonces ahí tenemos un vector en el tercer cuadrante. Entonces la pregunta tuya era ¿cuál? Ahí, ¿hacia dónde? ¿Cuál sería el rayo positivo de ese vector? El rayo positivo, entonces voy a escribir aquí. El rayo positivo que creo que nosotros lo escribimos como RU más, ¿cierto? Entonces ese rayo positivo, recordemos que son los X, son los X que satisfacían ¿qué cosa?
Son ¿Qué los son? X de la forma, son los X de la forma R por U, donde R es positivo, ¿sí o no? Creo que Sí. eso fue lo que nosotros dijimos que era RU más. O sea, son los múltiplos escalares de U con escala. Por dicho, son los múltiplos positivos de U. Entonces, en ese caso, vamos a ver si yo puedo por aquí con este color pintar. Entonces, sería todos los múltiplos, sería los vectores que se generan cuando yo tomo este vectorcito amarillo, que es el vectorcito U, este que lo voy a colocar por aquí. Este es el U. Cuando yo cojo todos los múltiplos positivos de este vector. Entonces, por ejemplo, si este es el vectorcito U, ¿qué será, por ejemplo, 2U? 2U será un vectorcito que es paralelo a U, 2 veces U. ¿Qué será un medio de U? Será este vectorcito. O sea, mejor dicho, para responder tu pregunta, en este caso, ¿qué será RU más? Todos los múltiplos positivos de U, pues es esto. Es esta recta que estoy pintando acá. Eso será RU más. ¿Listo, Andrés? Sí, señor. Gracias. Bueno. Muy bien. ¿Por qué nos demoramos tanto en esto? Bueno, yo creo que ya es suficiente. Yo voy a borrar, muchachos. Voy a borrar todo esto. Bueno, muchachos, yo creo que ya se está acabando como la clase. A propósito, para los muchachos, yo les iba a comentar pues que las clases mías por lo general no duran más de hora y media. Porque, pues simplemente porque no me gusta dar clases de más de hora y media, porque me parece que 2 horas es como demasiado tiempo para que los muchachos estén atentos. Entonces, yo creo que por hoy voy a parar acá. Espero que para la próxima clase me vaya mucho mejor y sobre todo espero que me rinda. Si me preguntan a mí, yo diría que hoy no me rindió nada porque no cubrí casi nada, pero yo creo que estuvo buena la discusión. Me gustaría que participaran más, que hicieran preguntas. La próxima clase yo mismo voy a procurar avanzar más. Averiguaré para la próxima clase cómo es la cuestión con como con unos talleres que va a haber. Y también les tengo yo que dar el horario para esos talleres. Entonces ya para mañana les tendré claro cuál es el horario de los talleres. Pero por ahora espero que miren las notas de Diego y que lean y que para la próxima clase tengan muchas preguntas. Y como les decía, por lo general las clases mías van a durar hora y media. Puede que de pronto se vaya a dar 1 hora y 40, pero ciertamente no más de 1 hora y 40. De hora y media a hora y 40 serán las clases. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Profe, sí. Profe, Cuénteme. ¿qué temas tendríamos que como que repasar para la próxima clase? Que se nos dice que vamos como a adelantar primero pues el tema. Como hoy avanzamos hasta la clase No, 2. pues si ustedes se fijan en las notas de Diego, yo lo que intenté cubrir ahora es, o sea, yo estoy intentando seguir el orden de las notas de Diego, de Diego Mejía, del profesor Diego Mejía. Pues lean, por ejemplo, los temas que siguen ahí, nosotros discutimos aquí hasta rectas, semirectas, rayos, después viene la noción de vectores LI o LD, después discute, por ejemplo, no hemos visto cómo se suman 2 vectores y es muy importante el método o la regla que hay para sumar 2 vectores y eso se llama la regla del paralelogramo. Lean eso, lean la regla del paralelogramo y asegúrense de saber sumar y restar vectores. Y otra noción importante es la descomposición canónica de un vector. Entonces van leyendo esos temas en las notas de Diego y ya mañana discutimos. Profe, Bueno, las clases muchachos, quedan iguales. ¿cómo? Las clases quedan iguales como nos colocaron, de 10 a 12, martes, miércoles y jueves, creo que sí. Jueves, sí, así es, ese es el horario. Listo. Y no va a haber de pronto alguna forma, o yo no sé, a criterio suyo, si estamos bien de tiempo o se va a recuperar esas 2 semanas que se perdieron. No se preocupe por eso. Yo no estoy seguro que se hayan perdido 2 semanas. Es más, déjenme decirles algo. Yo pues hoy avancé como poquito y porque pues obviamente que esta es la primera vez que edito una clase con este formato y demás, pero déjenme decirles que a mí me rinde mucho. De manera que no se preocupe por si perdimos 1 semana o 2 o lo que sea, no se preocupe por eso.
Ya a lo largo que, a medida que vayamos avanzando, recuperamos el tiempo. ¿Listo? Profe, ¿y los parciales los va a hacer cada Cuéntame. profesor o son parciales generales para todos los grupos? Hombre, pues, oíste Andrés, a propósito. Andrés, ¿vos sabes responder a la pregunta? Profe, yo creo que eso todavía no está muy claro. Hay que hablar con Sí. Diego Mejía, con el coordinador de la materia. Yo creo que eso todavía no está claro del todo. Sí, yo lo que creo es que va a ser el mismo examen para todo el mundo, eso es lo que yo creo, que va a ser un examen para todos, pero eso todavía se está discutiendo, todavía no hay claridad, ¿no?, en cuanto a los parciales. En cuanto yo sepa alguna cosa concreta, les cuento. Listo, profe. Bueno, muchachos, feliz día. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Sí.